Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas hoy martes, por la noche, sí, lo oyeron bien, martes, no es costumbre que estemos acá, pero acá estamos. Segunda entrevista, lo anticipaba, bueno, recordarán a principios del mes de diciembre hubo una conferencia de prensa conjunta entre el presidente y el vicepresidente de la República, donde anunciaron ciertas decisiones para la conducción del gobierno, la administración de la cosa pública y también el cierre en un caso del centro de gobierno y también se anunció, aunque eso no tenía que ver con la controversia, de la COPRECOVID. Otro tema que se anunció aquella noche fue la conformación de dos gabinetes específicos que debían de ser coordinados, conducidos por el vicepresidente de la República. Bueno, finales de la semana pasada, principios de esta, pues nuevamente se empiezan a identificar algunos roces entre la vicepresidencia y la presidencia de la República. Para hablar de esto tenemos dos invitados, le doy la bienvenida a Arkel Benítez y a Jorge Ceballos. A ambos buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Mariano, qué gusto. Antes de entrar a la parte jurídica de la institución de la presidencia de la República, yo le pediría a Jorge Ceballos una evaluación así general, si lo sorprendió de que este supuesto distanciamiento que nuevamente se está sobre todo trasladando por medio de mensajes por la red social Twitter, si efectivamente esto era algo que se esperaba o lo sorprendió. Sin duda es algo que ya esperábamos porque inclusive en la conferencia de prensa que tú muy bien mencionabas, al final se miraba el distanciamiento. Muchas veces solo nos fijamos en el discurso que se dice, pero no en el discurso de gestos, de la forma en que se dicen las cosas. Y se notó que en esa conferencia de prensa, pues al final los dos estaban de manera incómoda, tratando de generar un poco más de confianza que se había superado algunas situaciones entre ellos dos, pero acciones como las de hoy pues muestran que pues todavía eso no es en realidad. Y hay que reconocer que en un año realmente el desgaste no solo de la presidencia, pero entre la relación de vicepresidente y presidente es notable, que suele suceder a mediados del periodo o ya en el tercer año, pero ahora ya está bastante anticipado este desgaste. Gracias. Licenciado Benítez, ¿cuál es su apreciación también? Por favor. Gracias, sí, buenas noches. Pues como lo mencionó Jorge hace un momento, yo creo que pudimos ver ciertas gesticulaciones y un lenguaje no verbal desde aquella conferencia en donde se notaba también la tensión que había, incluso se acaba la conferencia o se dio por finalizada la conferencia y luego regresa el presidente a hacer el anuncio tal vez más importante, que al final fue el que en realidad bajó la tensión o se pensaba que iba a bajar la tensión, que era el cierre del centro de gobierno, que por cierto hoy presentó informe a puerta cerrada, violentando con ello el artículo 6, literal B, de la ley de probidad, que establece que los funcionarios deben, en el ejercicio de la función pública, ser transparentes, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, yo pues coincido con Jorge en el sentido de que esperábamos quizá que hubiera alguna posibilidad de reconducción de la gobernanza, de la política pública, pero vemos nuevamente que ha recaído nuevamente esta situación. Esto lo que va a generar, obviamente, es entrar a un 2021 con nuevamente la incertidumbre, con la falta de certeza jurídica alrededor de la presidencia y de la institución más importante porque se encuentra ahí la jefatura del Estado de Guatemala y por las diversas atribuciones que ambos tienen, ¿verdad? No solo en la Constitución Política de la República, sino en las leyes y otras leyes que en el caso de la vicepresidencia le han sido conferidas al vicepresidente de la República. Arkel Benítez, yo en la introducción lo decía, es la institución de la presidencia de la República, a diferencia de otros países aquí en Guatemala, está definido de una forma, yo le pediría que nos ayudara a entenderla, porque muchas veces cuando se dan estos roces, no es la primera vez, ya Jorge recordó algunos casos, pero si nos vamos más atrás, vemos incluso que hubo un vicepresidente que renunció,
allá a finales de los años 70. En fin, la historia guatemalteca es rica en experiencias que deberían de conocerse para, primero, que no nos sorprendan y segundo, para comprender y entender cuáles son las salidas que se establecen. Pero la pregunta concreta, la institución de la Presidencia de la República, y yo asevero que no es que exista una vicepresidencia por un lado y una presidencia por el otro, sino que por el contrario es un cuerpo unitario que debe de trabajar de manera conjunta en la administración de la cosa pública en Guatemala. ¿Cómo es su entender al respecto? Sí, yo coincido contigo, Mariano. Realmente las funciones vicepresidenciales en el contexto constitucional guatemalteco son funciones sucesoras de representación del presidente en ausencia temporal y en los casos que la misma constitución política establece. De alguna manera, creo yo que se ha interpretado de parte del Congreso de la República y la CC, que tiene pues diversas interpretaciones, algunos verbos rectores que están dentro de las atribuciones de la vicepresidencia. Por ejemplo, el coadyuvar, por ejemplo, el coordinar, no necesariamente significa que al vicepresidente se le deba asignar por ley atribuciones específicas en leyes, como ha sido la constante en leyes de tan importante calado, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, todos los órganos que se han adscrito a la vicepresidencia de la República, que de alguna manera le confieren nuevas atribuciones o distintas competencias al vicepresidente de aquellas que son eminentemente de carácter sucesorias o sucesivas en el caso que el presidente no esté. Hay que recordar también, Mariano, que de acuerdo con el artículo precisamente 190 de la Constitución Política de la República, el vicepresidente en el orden jerárquico del Estado viene a ser un subalterno del presidente de la República. Es decir, y lo dice expresamente la Constitución, el vicepresidente es el funcionario inmediato o inferior en el orden jerárquico del Estado. Por lo tanto, es un subordinado del presidente. Que vayan a la par en una papeleta electoral en donde somos los ciudadanos los que les invitamos y les autorizamos a ellos a que nos representen y les delegamos el poder para que ellos ejecuten la administración pública, eso es otra historia. Pero en el entramado constitucional para el ejercicio de la institución de la presidencia, evidentemente el vicepresidente es un funcionario subordinado al presidente de la República, lo establece así la propia Constitución y lo ratifica aún más todavía la ley orgánica del organismo ejecutivo, en donde están ya las funciones un poco más desarrolladas para que el Ejecutivo pueda realizar todas sus actividades competenciales y desarrollar pues todo lo que es el gobierno. Ahí están las funciones de los ministros, de las secretarías, de los gabinetes específicos, por ejemplo, que ha sido otro de los temas que se ha discutido recientemente, el famoso gabinete de la reconstrucción. Entonces yo coincido contigo en esa interpretación, pero creo yo que en aras de que cada vez se va haciendo más grande el Estado, se le han ido dando algunas atribuciones al vicepresidente que pudieran ser cuestionables, precisamente porque, por ejemplo, una ley de extinción de dominio que tiene que ver con cuestiones eminentemente criminalísticas, eminentemente del orden penal incluso, no necesariamente deberían de estar adscritas a un órgano que tiene otro tipo de funciones, porque para eso podría estar un Ministerio de Interior. Quizá lo que le ha faltado a Guatemala, y ahí es donde se pierde un poco la función del vicepresidente, es que Guatemala no tiene un primer ministro, no tiene un ministro de la presidencia, por ejemplo, y se ha sido muy tentador el hecho de crear supraórganos por encima, y el centro de gobierno prácticamente se convirtió en una suerte como de ministerio de la presidencia para ejecutar cosas por encima de los ministros e incluso por encima del vicepresidente. Entonces, el diseño de nuestra Constitución precisamente no determina con claridad quién pudiera ser ese gran gestor que ayude al presidente a desarrollar la política pública, porque la Secretaría General de la Presidencia, por ejemplo, es el apoyo jurídico del presidente, pero tampoco puede ser un órgano gestor de toda la actividad administrativa de la presidencia. Licenciado Ceballos, en la administración anterior del presidente Morales, sí notamos, pese a todas las presiones que hubo para esa administración, siempre se mantuvieron muy unidos presidente y vicepresidente.
En otros países la figura del vicepresidente también se encuentra bastante oculta. En lo personal no podría nombrar el nombre del vicepresidente de El Salvador, el vicepresidente de Brasil, por ejemplo. Ahora vemos en un Estados Unidos que el vicepresidente Pence es una figura de mucho apoyo y mucho soporte para el presidente Trump. Él reafirma muchas de las cosas, sale, da la cara y está presente siempre. ¿Cuál sería una figura ideal para nuestro país? Es que realmente no existe una figura ideal porque, como bien planteaba Arkel, cuando se hace, por ejemplo, la fórmula en la papeleta, pues se le da la venia a los dos, pero legalmente, como bien planteaba Arkel, la presidencia es la que pues, lleva la jefatura. El problema aquí es que muchas veces esas mancuernas de presidente y vicepresidente se han hecho por cuotas de poder para pues hacer un balance en los distintos sectores y no necesariamente es una mancuerna para generar mayor confianza, para generar un trabajo en equipo y sobre todo cuando se llega a un estado como el de Guatemala que tiene pues una debilidad institucional y aparte, como bien planteaba Arkel, han ido surgiendo muchas necesidades que se van acomodando según la emergencia y no de una manera pues más estratégica y sobre todo de una manera más técnica, entonces no podríamos definir una buena mancuerna. El problema aquí, específicamente en este caso, es que desde un principio se nota que hay un distanciamiento entre inclusive las posturas y no hay un mensaje de unidad que debería venir desde ellos. Como bien plantea Carmina, en Estados Unidos, por ejemplo, el vicepresidente Pence acuerpa el discurso, tiene algunas áreas que se le ha delegado para trabajar y las hace bien, pero siempre en la línea de la estrategia del presidente. El problema aquí es que no conocemos cuál es la estrategia del presidente y si la conociéramos, no sabemos si el vicepresidente la comparte. Al momento, pues vemos que el distanciamiento va más allá, no solo de estrategia, sino también de una comunión entre los dos individuos. Jorge Ceballos, adentrémonos un poco en lo escabroso que es tratar de determinar lo que sucede entre las dos personas, una quien ocupa la silla del presidente y la otra la del vicepresidente. A ver, ¿cómo analizamos las actitudes, las respuestas? Recordemos, creo que fue en noviembre, octubre, cuando trasciende aquel famoso chat desde que se transmitió desde los móviles, aparece un medio escrito, empiezan algunos señalamientos, los reclamos, las solicitudes de renuncia, y bueno, y se suponía que ya estaba superado, ya confirmamos que lo que muchos sospechaban que no se superó, y últimamente ya empiezan, no me invitaron, no fui partícipe, incluso insinuando que es sujeto de escuchas telefónicas. A ver, todo eso que está pasando, esas cosas, ¿cómo las podemos analizar en el contexto actual, donde, como recordamos en la primera entrevista, estamos aún en pandemia, el tema económico no se termina de recuperar y bueno, estamos cerca de iniciar 2021? Nuevamente nos ponemos en el dilema de qué instituciones tenemos y sobre todo qué país queremos. Porque más pareciera que, sin ofender, pero cayendo a un poco a lo coloquial, es como que fuera una pelea entre dos colegiales que se ponen a discutir que por qué no me hablaste el recreo, o por qué no hicimos la tarea, o mira, solo yo estoy haciendo la tarea y vos no lo estás haciendo. El problema es que hemos estado llegando a ese nivel en la función pública y ese realmente es algo que nos debe de poner pues los nervios de punta y decir realmente qué queremos como instituciones y qué queremos de líderes de esas instituciones. Sin duda alguna, ya es evidente que hay una diferencia de criterios entre el presidente y el vicepresidente. Independientemente del marco legal, como muy bien Arkel lo ha planteado y podrá ahondar en eso, pues hay funciones y hay líneas que se deben de respetar. Pero en el Realpolitik, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es cómo se ejecuta. En este caso, obviamente, el presidente ha sido territorial y ha marcado sus espacios. Y por el otro lado, el vicepresidente viene y dice, bueno, como no me dejan hacer, pues yo hago mi agenda, yo hago
mi línea de trabajo y cuando puedo pues me desahogo por Twitter. Sin ponerse a pensar ninguno de los dos que no están haciendo las cosas como que estuvieran en el colegio o pues inclusive en una empresa. O sea, son los representantes del Estado de Guatemala. Y eso sí pone en un país que ha estado polarizado en los últimos años a otra línea de mayor intensidad sin necesidad, porque realmente se podrían resolver las cosas de una manera pues como debe de ser, en una mancuerna que trabaja por el bien del país. Licenciado Benítez, ¿el vicepresidente no podría convocar por él mismo a estas reuniones y tomar el liderazgo de las cosas que le están establecidas? Sí, bueno, a ver, aquí hay varias cosas también, ¿verdad? Como decía Jorge. Primero, el vicepresidente de la República no necesita invitación para ir a su oficina. El vicepresidente de la República no necesita invitación para ir a trabajar. La coordinación técnica de algunos gabinetes está conferida a los ministros de Estado, pero la coordinación política le corresponde por ley al vicepresidente de la República. Yo recuerdo que en esa conferencia de prensa a la que hemos hecho alusión, el presidente lo que le dio fue una orden jerárquica a su subordinado, de manera que el día que se haya convocado, sea por el mecanismo que fuera, al primer gabinete, el vicepresidente tendría que estar ahí, no por invitación, sino por ley. Aquí, a mí me recuerda una frase, Carmina, tal vez tú la recuerdas, que está muy siempre presente en la política española, ¿verdad? Se la atribuye a la administración de Adolfo Suárez, aquel estadista español, que decía que al gobierno se llega llorado de casa, ¿verdad? Es decir, ya se dejan los problemas, los llantos y demás en la casa y se llega a administrar la cosa pública, que en un país como Guatemala es bastante grande, ¿verdad? Yo no creo que haya un desconocimiento del vicepresidente de la República en cuanto a cuál es la política general del gobierno, y explico por qué. Porque si un acto interesante hizo el presidente de la República, Yamatei, como nunca otro presidente lo había hecho en la historia, en la era democrática del país, fue que elevó a rango de política pública el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Se recuerdan que era el plan de gobierno del presidente Yamatei, es decir, la oferta electoral o la ruta programática de su gobierno. Y la elevó a rango de política pública porque incluso la emitió, la respaldó en Consejo de Ministros, se emite un acuerdo gubernativo y se le notifica a la CGPLAN de que esa va a ser la política de gobierno. Y la Constitución es clara en ese sentido. El artículo 191 en las funciones del vicepresidente establece que se convierte en un coadyuvante del presidente en la conducción de esa política general de gobierno, que en este caso ya estaba establecida en ese acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros. Que vino la pandemia, que el plan de gobierno se tuvo que quedar en los anaqueles de la CGPLAN hasta en tanto se establecían nuevas líneas de trabajo, que al final de cuentas quien determina haciendo el plan de gobierno el presidente de la República, por lo inédito de la situación, es el Congreso de la República, con los 10, 12 o 14 planes que se establecieron para la emergencia de la pandemia. Esa es otra historia. Pero hoy, si se pudiera reconducir esa política y se sacara nuevamente de los anaqueles de la CGPLAN, tendría el vicepresidente suficientes tareas, además de esas tareas que a no muchos que somos estudiosos del derecho constitucional nos gusta que un vicepresidente ande haciendo un montón de tareas, aunque vengan en ley. Obviamente las tiene que cumplir, porque hay un Congreso que lo ha dicho y ya se han estado estableciendo y desarrollando las tareas, pero suficiente tiene con desarrollar esa política pública, porque eso le da legitimidad al presidente. Su estrategia de gobierno está plasmada ahí en ese acuerdo gubernativo, de manera que aquí lo que correspondería es que ellos pudieran abandonar y limar ya asperezas en definitiva para poder ponerse a gobernar. Miren, aquí hay dos grandes temas. Tenemos un presidente médico y tenemos un vicepresidente jurista. Si hoy preguntáramos a los guatemaltecos los principales temores que tienen o cuáles son las dos grandes necesidades que pueden haber alrededor, digamos, de la cosa pública y del quehacer político en el país, encontraríamos que primero es terminar de ver qué va a pasar con esta emergencia sanitaria que va en su segunda ola. Para eso tenemos un presidente médico. Y luego, pues el desastre que hay en las cortes, ¿verdad? La falta de cintura política que ha habido en los últimos años para el manejo de las cortes. Tenemos un vicepresidente jurista. ¿Qué mejor que una mancuerna con esas dos cualidades
que pudieran realmente estar encarando los dos principales problemas estructurales que tiene Guatemala en este momento. El problema de la pandemia por un lado y el problema del sector justicia por otro. Jorge Ceballos, estar en vivo en la televisión y tener redes abiertas, a veces se plantean preguntas que vale la pena planteárselas a los analistas, y me llega una donde pregunta, bueno, si la tesis de Arkel Benítez de que el vicepresidente es un subordinado del presidente de la República, ¿por qué no lo despide? El mecanismo de solución está establecido en la Constitución, y eso me lleva a mí a la pregunta, más allá de ese proceso de sustitución de quien ocupa hoy la vicepresidencia de la República, ¿el presidente puede gobernar sin vicepresidente? Técnicamente sí podría gobernar sin vicepresidente, pero obviamente nuestro marco jurídico, y ahí Arkel es el experto en eso, me corrigen o me amplía por qué no debería de ser. El gran problema aquí yo creo que no solo son personalidades, sino también es equipos de trabajo y criterios de trabajo. Y, por ejemplo, Arkel planteaba algo muy interesante. O sea, el presidente en la conferencia de prensa que ya mencionamos, le ordena al vicepresidente que va a ser el coordinador de tal gabinete, y entonces pues el vicepresidente no debería de recibir una invitación para convocar o coordinar y demás. Sin embargo, también hay que reconocer que hay ciertos protocolos, ciertas formas y cierta diplomacia que se juega dentro de los distintos cargos, como en el Congreso, tú, Mariano, lo sabrás cuando estuviste en el Congreso, o sea, que hay que cuidar esas formas. Entonces también yo creo que, y por eso decía que el presidente ha sido territorial, porque ha marcado su espacio y no deja que interactúe, sea su subordinado o sea como quiera ponerle al vicepresidente, pero que en un planteamiento como el que hoy tenemos, donde hay una pandemia, donde hay una serie de problemas en seguridad, en economía, el tema del sistema de justicia, pues se debería de tener una mayor coordinación y comunicación, porque el presidente también no es un Superman que puede manejarlo todo, y por eso debe tener pues al vicepresidente que apoye y coadyuve, como bien planteaba Arkel, en esa estrategia de implementar las distintas acciones. El gran problema aquí es que cada día se está desgastando más, pero no se está desgastando solo la institucionalidad de la presidencia y la vicepresidencia, se está desgastando el Ejecutivo en general y por ende la visión que podamos de tener de país, porque al final, si no hay una comunicación entre ellos, que luego pasa a los ministros, a los viceministros, pues vamos a seguir en una crisis institucional que va a llevar a más problemas en la ejecución de programas, a no tener transparencia en los programas y sobre todo a que el guatemalteco no tenga respuestas a sus necesidades que tienen que venir desde el Ejecutivo. Estamos ya prácticamente en el final. Por favor, licenciado Benítez, 30 minutos para conclusiones. Gracias. Segundos, sí, bueno, perdón. Sí, segundos. No, Carmina está muy interesada en el tema, o sea, por favor, si producción no lo autoriza, aquí seguimos. Pues aquí podríamos seguir toda la noche discutiendo. Realmente son temas muy complejos. La presidencia y la vicepresidencia son temas torales dentro de la administración pública, porque ni más ni menos que se corresponden con la jefatura, ya no solo del gobierno, sino que también hay momentos en que el presidente adquiere la jefatura de todo el Estado, y eso es complejo desde la lógica, desde la interpretación de la independencia de poderes, pero eso podríamos hablar en otro programa. Yo creo que la gran conclusión aquí es que el vicepresidente debe de asumir ya la responsabilidad histórica que tiene en su cargo, ahora como un jurista que puede ayudar al presidente de la República. Evidentemente hay lucha de poderes a lo interno, son políticos ambos que están buscando cada quien su espacio, pero lo que no deben olvidar es que hay un régimen constitucional, legal, institucional, que les da al final las directrices y las orientaciones de cómo proceder para poder ejercer la función pública con apego a derecho. Yo creo que eso es lo que el vicepresidente debe de buscar en todo momento, y el diálogo es muy importante. El presidente nos viene diciendo desde la toma de posesión, y si nos unimos, y nos viene invitando al diálogo,
los guatemaltecos lo que estamos percibiendo es de que no hay diálogo ni siquiera entre ellos. Por el bien de la administración pública, por el bien de ellos como gobernantes, yo creo que es importante que ellos se sienten ya a una mesa. Pero más importante que por el bien de los gobernantes es por el bien de los gobernados. Eso es lo que nos tiene a todos que preocupar. Agradezco a Jorge Ceballos y a Arkel Benítez que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias. Les deseamos que pasen junto a sus familias unas buenas, felices y en paz fiestas de Navidad y Nochebuena. Muchas gracias. Gracias y felices fiestas. Gracias, felices fiestas para todos. Gracias, feliz noche. Bien, terminamos, Carmina, antes de los 30 minutos que usted pidió. Es que son tan buenos temas, de verdad. Bueno, ya producción nos está jalando las orejas, así que sin más, mañana vamos a estar juntos, Carmina. Así es, Mariano, por aquí Bueno, mañana estamos. sí estamos juntos, miércoles, día normal, Carmina y yo conduciendo entrevistas. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, tengan una buena noche y nos vemos mañana.